Buenas noches, te habla Conejo Negro. Estas historias ya las escuchaste o tal vez no. Son únicamente los relatos inéditos que estrenamos en las mega recopilaciones. Aquí están por si los quieres escuchar por separado o por si se te perdió alguno. Antes de comenzar te quiero pedir tu apoyo dejando un like, un comentario y si pudieras hypear el video nos ayudarías a llegar a otros escuchas. Espero en comentarios tu opinión de este tema. Ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Sergio, el esposo de la hermana de mi cuñada, es decir, el cuñado de mi cuñada, un día desapareció. Estaba lavando el carro en el estacionamiento de la unidad y de pronto ya no estaba. No había nadie con él que diera fe de que se había esfumado en el aire, pero dejó el carro abierto. La esposa de Sergio lloraba y decía que se lo habían llevado, lo levantaron o lo secuestraron. «O se fue de cabrón», le respondía su hermana, pero algo no cuadraba. Dejó la puerta del carro abierta, las llaves puestas y la música sonando. La cubeta con agua y jabón, los trapos tirados y la manguera goteando sobre el pavimento caliente. Era mediodía y el sol caía fuerte y aún así nadie vio nada. Ni los de la tienda ni los niños que jugaban en la cancha. Solo desapareció. De que anduviera con otra mujer se hubiera llevado el carro y su cartera, obviamente. La cartera se había quedado en su casa. Un día pasaron 2 y su teléfono apagado. Eso sí tenía con él cuando se fue o cuando se lo llevaron. De todos modos le seguían marcando. A los 2 días lo reportaron como desaparecido. Lo estuvieron buscando en varios lados hasta que a la semana tocaron la puerta de su departamento. Eran como las 4 de la mañana. Primero fueron golpes suaves, luego más fuertes. Se levantó gente de otros números a asomarse por las mirillas y nadie se atrevía a abrir. Fabiola, su esposa, encendió la luz del pasillo y preguntó quién era. Del otro lado no se escuchó nada, hasta que ese alguien volvió a tocar. Cuando por fin abrió, Fabiola casi se desmaya. Era Sergio, empapado en sudor, con los ojos hundidos y un olor como de desinfectante. No hablaba, no hizo más que verla fijo y luego se desplomó en el piso del pasillo. Venía ardiendo en calentura, 48 grados. Se lo llevaron al hospital de urgencia. Allá les dijeron que había estado expuesto a mucha radiación, que su cuerpo parecía haber sido quemado desde adentro. Lo quisieron interrogar, pero no lograron que hablara. A veces parecía que iba a intentarlo o que trataba de formar palabras, pero luego se quedaba quieto, mirando algo invisible frente a él. Fabiola decía que por las noches cuando dormía, Sergio como que se quejaba en sueños. Ninguna palabra que se pudiera entender. No quería comer, no quería hablar,
Ni siquiera quería tomar agua. Fabiola decía que lo habían secuestrado o que le habían hecho cosas terribles, que lo habían humillado o que lo habían quebrado. Nadie sabía exactamente cómo, pero se notaba que en él se había roto algo. Los vecinos decían que tal vez lo habían tenido encerrado o castigado, que le habían hecho pasar miedo. Su esposa insistía, lo amenazó con dejarlo si no le contaba la verdad. Le gritaba, le decía que no podía seguir así, que los niños lo estaban viendo. Los niños, cuando ella se iba a dormir, se metían al cuarto y se arrodillaban a sus pies, llorando bajito, pidiéndole que hablara, que dijera qué le habían hecho. Sergio comía solo cuando nadie lo veía, a veces de madrugada con la luz del refrigerador como única claridad. De día casi no salía del cuarto. Nadie se imaginaba qué le podía haber pasado, algo tan grande, tan incomprensible que lo había dejado así, cada día peor. Ya no podía trabajar, le costaba levantarse, todo el tiempo tenía fiebre. La piel se le pelaba una capa tras otra como si se estuviera deshaciendo. Debajo siempre aparecía otra piel más roja y más cuarteada. El doctor decía que era una reacción al daño interno, pero no explicaba cuándo se iba a curar. Y entonces una noche se despertó gritando. No como un grito de dolor, sino uno de espanto, como cuando tienes pesadillas. Su cuerpo se arqueó y empezó a convulsionarse, los brazos tiesos, los ojos en blanco. Fabiola trató de despertarlo y cuando por fin lo logró, él siguió gritando, pero ya con los ojos abiertos. Ella encendió la luz y lo vio. Estaba despierto, pero seguía gritando. Lo que ella vio en él la dejó helada. Su esposo no tenía lengua. Donde debía estar había una superficie lisa, cicatrizada, sin sangre, sin rastro de herida reciente. Sergio estaba mirando hacia la ventana. Fabiola giró para ver qué era lo que lo tenía así, y entonces la vio. Una luz suspendida en el cielo. No un avión ni un relámpago, era una esfera blanca, casi transparente, que temblaba suavemente sobre la unidad habitacional. Cada tanto la envolvía una descarga eléctrica. El cielo se iluminaba y se apagaba al ritmo de esa cosa. A lo lejos, los perros empezaron a ladrar. Algunos focos del estacionamiento titilaron, luego se fundieron, y Cuchilla del Moral quedó en completa oscuridad. Sergio se llevó las manos al pecho, su corazón parecía quererse salir. Fabiola le preguntó qué era eso, qué le habían hecho, si se lo habían llevado ellos, si lo habían abducido. Él la miró con los ojos desorbitados, sudando, temblando. Intentó decir algo, pero solo salió un gemido, y luego, como si algo se hubiera desconectado, se desplomó. Siguió respirando, pero ya no hablaba. Cuando amaneció, él seguía durmiendo. No dijo ni una palabra, ni una respuesta, nada. Pero a partir de ese momento se corrió la voz de que eso le había pasado a Sergio. Abducción, se lo llevaron. Tuvo contacto con una nave. Y es que varios vecinos confirmaron haber visto esa luz.
Todo esto ya no era una teoría, era un hecho. A ese hombre se lo llevaron, le hicieron algo. Nadie sabía si fue una especie de experimento o un castigo, pero todos coincidían en lo mismo. Algo o alguien lo estudió y lo devolvieron distinto. Decían que le habían cortado la lengua por castigo o por lo mismo de la experimentación. ¿Quién sabe dónde lo tuvieron o cómo fue que recibió tanta radiación? Cada día empeoraba más. Su piel se volvió delgada, transparente. Se le notaban todas las venas del cuerpo. Los ojos, antes cafés, se fueron volviendo opacos como si tuvieran una película de agua turbia encima. Le salieron grietas en los labios y cuando respiraba, el aire le silbaba por dentro del pecho. El olor era fuerte, pero no a podrido, sino a metal caliente. A veces se oía cómo la piel se le despegaba del cuerpo cuando se movía. Al tocarlo, Fabiola decía que sentía calor, pero no un calor de fiebre, un calor que quemaba con fuego debajo de la piel. Cada tanto se le abrían pequeñas ampollas que dejaban salir un líquido espeso, gris, que manchaba las sábanas. Y lo más raro, ese líquido al secarse dejaba una marca luminosa y fosforescente. Una madrugada, Fabiola despertó con el ruido de algo que respiraba distinto. Ya no era su marido, era una masa tibia, amorfa, que todavía tenía forma humana, pero sin contornos definidos. Movía el pecho como si aún respirara, pero ya no había aire entrando. Lo velaron con el ataúd cerrado porque decían que se veía muy mal. Nosotros estuvimos ahí, nos invitó mi cuñada. Hasta ese momento no sabíamos toda la historia. Fue ahí en el velorio donde nos contaron lo que te acabo de decir. Y todavía en medio del rosario llegaron unas personas que nadie conocía. Traían portafolios, credenciales, decían venir de una institución del extranjero. Le preguntaron a la viuda si no había considerado permitirles estudiar el cuerpo. Ella se ofendió, les gritó, los corrió. La cosa se puso incómoda y la verdad, yo entiendo a ambas partes. Hubiera sido bueno saber qué le pasó con exactitud. Él nunca dijo nada. Cuando aún vivía le quisieron poner una pluma en la mano, que escribiera lo que había visto, pero ni eso pudo. Las manos le temblaban, los dedos no tenían fuerza. Lo enterraron al día siguiente, pero para entonces nosotros ya no estuvimos presentes. Solo que una noche, y esto es lo más aterrador de todo, Fabiola le habló a su hermana, a la esposa de mi hermano. Le habló llorando, eran las 3 de la mañana. No llorando como tal, gritando como fuera de sí. Dijo que Sergio había ido a la casa, sí, que tocó la puerta como aquella vez. Ella se levantó espantada, pero cuando abrió se le doblaron las rodillas, se quedó privada. Era Sergio, pero no era Sergio. Podía hablar, no se veía enfermo, no tenía heridas. Su voz era la misma, pero con un tono extraño, metálico. Imagínate como si hablara desde una bocina vieja. Entró directo a la recámara, buscó su cartera, pidió su celular.
Cuando tuvo lo que quería, salió del departamento y no se le volvió a ver nunca más. Esa noche varios vecinos escucharon los toquidos. Algunos lo vieron además de su esposa. Otros desde otro edificio dijeron haber visto una luz bajando de las nubes. Una luz blanca del tamaño de un automóvil moviéndose lento. Y justo antes de desaparecer, se detuvo sobre el edificio de Sergio y luego se apagó como si se la hubiera tragado el cielo. Con 16 años yo ya me mandaba solo. Mis papás se separaron cuando yo tenía esa edad. Tal vez por eso nadie sabía lo que hacía con mi vida. Todos tenían sus propios problemas. Los míos los olvidaba patinando. Nunca se me ocurrió meterme a una competencia, pero sabía levantar uno que otro truco de los difíciles. Los sábados eran de patinar en Balbuena y los domingos en Deportivo Cabeza de Juárez. Nunca nos regresábamos más tarde de las 8 de la noche. A esa hora ya no quedaba casi nadie patinando. Un domingo como cualquier otro me vi con amigos en el Deportivo para practicar. Te lo describo para que te lo imagines. Un parque de patinetas, todo de concreto y metal, piscinas, tubos, rieles, escaleras, rampas. Ese lugar parecía un comal al rojo vivo. No había ni un solo árbol y el sol caía directo sobre el concreto. El aire siempre temblaba por el calor. Había niños de 8 años intentando su primer truco y tipos de 30 que parecían vivir ahí, con los tenis destruidos y los brazos tatuados hasta el cuello. Se escuchaba música, Caifanes, Molotov, División Minúscula, todos mezclados, saturados por las bocinas reventadas. Como a las 6, cuando ya la tarde empezaba a perder sus colores, se sintió un aire muy raro. No fresco, sino un aire seco que venía con electricidad, como cuando está por caer un rayo. Alguien señaló el cielo completamente despejado. Había algo sobrevolando el parque. No era un avión y en ese entonces no existían los drones. Aquel objeto era algo platinado, como un espejo flotando. Reflejaba la luz del sol con un parpadeo irregular, como si alguien allá arriba estuviera haciendo señales. Aquella cosa parpadeó otra vez, pero esta vez no fue reflejo de luz, fue como un ojo abriéndose y cerrándose. Desapareció una fracción de segundo y cuando volvió a aparecer, estaba más cerca. Nadie decía nada. Había a lo lejos una bocina sonando, pero de pronto alguien la apagó o se apagó, y entonces silencio. Por alguna razón todos sentimos lo mismo, que eso nos estaba mirando de vuelta. No como un objeto, sino como algo que entendía lo que estaba viendo. Hubo un segundo parpadeo, y aquella cosa simplemente se fue. Ni hacia arriba ni hacia un lado, se esfumó. La gente se quedó hablando de eso máximo 15 minutos y ya después todo regresó a la normalidad. O al menos eso percibí yo. El siguiente domingo por ahí de la misma hora, lo mismo, el mismo espejo en el cielo.
Era como un objeto triangular, como una pirámide alargada a los lados. Ese día, no todos le pusieron la misma atención de la semana pasada. O sea, sí había gente tomando fotos y señalándolo, pero la mayoría estábamos ocupados practicando. En un momento escuché a unos cuantos decir que seguramente era un cometa, que por allá más al fondo estaba un parque grande y que a lo mejor alguien andaba volando papalotes. No podía ser, ¿sabes por qué? Era el único y era monumental. Solo que con el cielo despejado era muy difícil darle perspectiva. Podía parecer pequeño o enorme dependiendo de cómo lo estuvieras viendo. Nuevamente, esa cosa parpadeó. Parpadeó una sola vez, se acercó un poco y se quedó ahí, suspendida, como 20 minutos sin moverse. Para entonces, ya nadie estaba mirando hacia el cielo. De vez en cuando alguien volteaba, señalaba con la cabeza y decía, «Mira, sigue ahí». Nadie se dio cuenta cuando se fue. El siguiente domingo fue igual, a la misma hora, en el mismo punto del cielo. Yo ya hasta lo estaba esperando, como quien espera que se enciendan las luces del deportivo, o que caiga la tarde como todas las tardes. 2 fines después llevé a mi prima para que lo viera. Ella vivía relativamente cerca, pero decía que nunca había visto nada en el cielo los domingos. Creo que para ese entonces, en el parque ya nadie le ponía atención a aquel objeto. Se acostumbraron rápido a su presencia como si formara parte del paisaje. He de confesar que yo tampoco estaba muy interesado, pero quería estar pendiente de cuando apareciera para avisarle a Fernanda y que no se lo perdiera. No fue necesario. Ella llegó al parque conmigo desde temprano, pero cuando estaba por llegar la hora de la aparición, se acomodó, se sentó dándole la espalda a la puesta del sol, justo en la dirección donde le habíamos dicho que aparecía aquel objeto reluciente. ¿Y qué crees? Ella vio algo diferente. Yo estaba distraído con otras cosas cuando mi prima llegó conmigo de repente. Me espantó porque me tocó con sus manos frías. Verla me hizo recordar lo del objeto en el cielo e inmediatamente volteé hacia arriba. No había nada, pero le pregunté si había alcanzado a verlo. Fernanda venía pálida. Le tomé una mano y la tenía muy sudada, ni podía hablar de la impresión. Le pregunté si había visto al objeto y también le pregunté qué le había pasado, porque aquel ovni o lo que fuera esa cosa no era para tanto. Mientras tanto miré al cielo y la pirámide de plano no estaba. Mi prima tenía las manos en la cabeza, como que no creía lo que acababa de ver. Al principio pensé que exageraba, pero ahora que me acuerdo de lo que dijo, se me enchina la piel. Mi prima dice que sabe que vio algo que nadie más vio, que estaba mirando el cielo justo cuando apareció. Dice que se abrió el paisaje como un ojo, como una herida luminosa entre el azul. La nave apareció de menos a más, de una línea fina que en segundos tomó forma piramidal. También me dijo que vio tal cual yo le había contado, que la nave parpadeó, solo que esta vez la nave le parpadeó a ella.
Dice que ocurrió en el momento en que se levantó y lo miró, y que ese algo la miró de vuelta, se acercó a verla exclusivamente a ella. Una nave enorme haciendo sombra sobre el deportivo, más y más cerca, pero nadie parecía notarlo. Yo honestamente no podía creer lo que me estaba contando. Nunca me di cuenta de que la nave se acercó. Cuando mi prima volteó a su alrededor, todo estaba detenido. El aire quieto, la gente inmóvil, las ruedas de las patinetas congeladas a medio giro. Los sonidos se fueron apagando como si alguien bajara el volumen, hasta que solo quedó un zumbido. Dijo que sintió un miedo profundo, un frío que no era del cuerpo, sino de su mente volando en pedazos por la impresión, porque nunca pensó que fuera a tener un encuentro como ese. No en un día tan común como lo fue aquel. «Mira, si hay algo allá afuera», me dijo. «Realmente no estamos solos en el universo». Fernanda me dijo que pudo ver el cielo rojizo y púrpura, con un montón de nubes atoradas a lo lejos, pero abajo, en el deportivo donde estábamos todos, el ambiente era completamente gris. La gente, el concreto, los tubos, los pocos árboles secos, todo en 1000 tonalidades de gris. Dice que intentó correr hacia mí para que estuviéramos juntos si pasaba algo. Sintió que se movía dentro de algo espeso, como debajo del agua. Apenas giró la cabeza y una chica en patines pasó muy despacio a un lado de ella. Demasiado despacio, y sin voltear le dijo: «La nave se sabe todos nuestros nombres. Tú eres la única que no ha estado en la nave». Todo a su alrededor se movía en cámara lenta. Las voces no salían de las bocas, eran como ecos dentro de la cabeza. Las bocas apenas se abrían, pero las palabras ya estaban ahí. «Si me quedé dormida, quiero despertar ahora», pensó mi prima, desesperada por retomar el control de su cuerpo y de su entorno. Entonces lo escuchó. Una voz o algo parecido. No tenía palabras pronunciadas, no venía de una garganta. No las escuchó, las sintió. Eran pulsos. Como cuando estás modulando la señal para captar una estación de radio y por un momento se escuchan voces entre el ruido. Fernanda dijo que aquello la atravesaba, que cada pulso le recorría el cuerpo como si le vibraran los huesos. De pronto, todo volvió a la normalidad. Los sonidos regresaron de golpe, las ruedas, las risas, la música, el viento caliente. Fernanda parpadeó varias veces desorientada, y cuando la vi de frente tenía los ojos vidriosos como si acabara de llorar. Más tarde, cuando ya nos íbamos, le noté algo raro en la piel. Tenía unos puntos pequeños en las sienes, otros en las muñecas y uno más en el cuello, como marcas de presión o de agujas diminutas. Le dije que nos fuéramos caminando a casa, pero me interrumpió. «Ni loca», dijo. «Pago el taxi», y señaló al cielo todavía despejado, sin una sola nube. «Por allá está muy abierto, y ahorita mismo le tengo miedo al cielo».
Llegando a casa me despedí de ella. Parecía tranquila, aunque no del todo. En la noche marcó al teléfono de casa. Dijo que cuando se metió a bañar se dio cuenta de que tenía puntos por todo el cuerpo, como si le hubieran conectado algo o la hubieran medido. Yo no supe qué decirle. Antes de colgar me dijo: "Ya estuve en la nave". Le pregunté qué había dicho. Se quedó callada unos segundos y luego respondió: "Nada, yo no dije nada". Si me preguntas qué recuerdo de la infancia, me acuerdo de muchas cosas. Tengo memorias muy vívidas de la casa del rancho. Así le decíamos nosotros, pero no estaba en un rancho. Era un pueblito, sí, ahora más cerca de la ciudad que antes. Mi papá era arquitecto y cuando estábamos de vacaciones, mi mamá nos mandaba pasarlas con él. Siempre nos íbamos unas 2 o 3 semanas a la casa del ranchito. Para mí era toda una aventura. Esa casa olía raro, como a humedad y aguardado. Estaba llena de insectos, pero tenía lugares secretos y un patio enorme. En la ciudad nunca conocimos nada así. Mi papá trabajaba en su estudio, un cuarto con vista al patio. Desde ahí nos vigilaba. Una tarde nos hizo entrar a toda prisa. Tenía la mirada fija hacia la ventana abierta y nos pidió silencio. "Escuchen", dijo. Al principio no oí nada. Luego se escuchó un canto. Parecía el sonido de un ave, pero no sonaba natural. Era como si viniera de una bocina vieja. Un canto distorsionado, con un eco metálico que vibraba entre las ramas. Mi hermano dijo que era el pájaro de oro. Nosotros no sabíamos a qué se refería, así que mi hermano salió del estudio sin decir palabra, mirando hacia el fondo del terreno. Levantó la mano y lo señaló. Nosotros no lo vimos. Se acercó unos pasos más y lo señaló otra vez. Fue entonces que lo notamos. Decir que era un pájaro de oro es la manera más corta de explicarlo. No era un animal, no del todo. Era como una ilusión óptica dorada. Puedes recordar la mancha que se queda en la vista cuando miras directamente al sol. Eso parecía, pero con forma de ave. El calor hacía que todo temblara, el muro, el árbol, el aire mismo. El pájaro movía las alas despacio, giraba la cabeza, picoteaba el ladrillo donde estaba posado al final del patio, a unos pasos de la calle. Nos acercamos y el brillo se empezó a deshacer. Había entre aquella criatura y nosotros como un velo invisible. Al dar un paso hacia adelante desaparecía el animal. Al retroceder volvía a aparecer. Mi papá se espantó con lo que teníamos enfrente y nos dijo que no nos acercáramos más. Esa noche no se habló del tema, pero los días siguientes vi a mi padre salir al patio una y otra vez. Miraba hacia el muro como esperando que regresara. Hasta que una mañana, mientras desayunábamos, se escuchó otra vez un ruido inusual. Aquel sonido metálico artificial
como salido de una bocina descompuesta. Mi papá se levantó y fue al estudio mirando hacia afuera, y entonces lo vio. No era ya un pájaro. Parecía un pez de oro suspendido en el aire, vibrando en ondas diminutas, como si el aire alrededor de él se derritiera. Dijo mi padre que parecía hecho de mercurio, que era la cosa más rara que había visto en su vida. Yo me levanté sin que mi padre me viera y caminé hacia el muro donde flotaba el pez. Se sentía un zumbido, no un sonido, sino una presión en el aire, un ruido que no se escuchaba pero que estaba ahí. Caminé hasta que desapareció y no me detuve. Fui hasta el muro en donde estaba aquella cosa. Mi papá gritó algo, pero yo seguí avanzando. Puse la mano sobre el ladrillo, justo donde el pez temblaba. Sentí una descarga, un golpe que me recorrió el brazo. Grité. El hormigueo me subió hasta el hombro. Mi papá corrió, me revisó el brazo, me hizo preguntas, pero yo apenas podía hablar. Salimos al patio otra vez, pero el pez o lo que fuera ya no estaba. Nunca lo volvimos a ver, pero durante años, cada vez que el sol daba en el muro a cierta hora de la tarde, el ladrillo brillaba un poco más que los demás. Se terminaron las vacaciones y nunca volvimos a ver esa cosa. Técnicamente este es el fin de la historia, porque regresamos a esa casa un año después, pero nada, no hubo nada raro, nada distinto. De vez en cuando nos acordábamos del pez de plata o del pájaro de oro. Ese era uno de tantos recuerdos compartidos que tenía con mi hermano. De vez en cuando le preguntaba, ¿te acuerdas de aquello? Y ambos nos echábamos a reír. Un día cumplimos 14 y 16 y no volvimos jamás a la casa del rancho. Dejamos de ver a mi papá, de hecho, en las vacaciones ya no queríamos ir. Preferíamos quedarnos en la ciudad, salir con amigos, ir a fiestas, hacer reuniones. No tenía sentido encerrarse en una casa alejada de todo, en un pueblo a horas de la civilización. Pasaron los años, pero muchos años. En 2020, mi papá nos llamó una tarde exclusivamente para preguntarnos si nos acordábamos del pájaro de oro. Claro que me acordaba, aunque no había pensado en eso en años. Entonces, mi padre dijo que seguía yendo a esa casa a trabajar, que allá entre el calor y el silencio podía concentrarse mejor. Creo que ya no trabajaba con lápices y papel, sino con la computadora, pero de todas maneras estaba solo, completamente solo. Hasta que se dio cuenta de que había un niño de oro en el patio. Ese no hacía ruido como el ave, andaba por allá al final del terreno, igual que un reflejo, un holograma, un espejismo, hecho de un metal líquido, de un reflejo de sol con forma humana. Mi papá lo describió como si el aire se doblara alrededor de él, como si el calor lo dibujara. Un niño, dijo, un niño que brillaba, y ese niño, dijo mi papá, le recordaba mucho a mí mismo cuando era niño.
A veces se salía de su despacho y se sentaba en una banca a verlo jugar. Decía que sentía que si le gritaba mi nombre, el niño se iba a echar a correr hacia él y lo iba a abrazar, pero nunca se atrevió. A veces se quedaba mirando aquel espejismo durante horas, hasta que el sol bajaba detrás del cerro. Se concentraba como si aquel reflejo pudiera leer la mente, y en silencio le pedía que hiciera que yo lo llamara, que me diera por marcarle. No se atrevía a acercársele porque temía que se fuera como se fue el pájaro y como se fue el pez. Años después, mi papá tuvo otra familia, volvió a tener hijos y también los llevó a esa casa del rancho. Pero a ellos les prohibió acercarse a esa parte del patio. Mandó poner una cerca baja solo para marcar el límite. Un día, los niños llevaron un perro. El animal se saltó la cerca. El espejismo, decían, le llamaba mucho la atención. Pobre animal, lo encontraron tirado al fondo del patio con las patas hacia arriba, ya tieso. Un paro cardíaco, según el veterinario, no parecía haber sido otra cosa. Días después, cuando mi papá se quedó solo, salió al patio al anochecer a ver si volvía a aparecer el niño. Pero lo que encontró fue otra figura. Un perro idéntico al que se había muerto el fin de semana anterior. No hizo falta que nadie lo explicara. Aquella cosa, lo que fuera, tomaba la forma de lo que tocaba. Mi papá dijo que quiso probar. Esa noche cruzó la cerca y caminó hasta el fondo del terreno. Se inclinó, llevó los brazos al suelo tratando de tocarlo. Sintió una descarga, una sacudida que lo aventó de espaldas, una punzada en la espalda baja. Se quedó encogido mirando hacia arriba, hacia el cielo. Por primera vez en muchos años, si no es que en toda su vida, miró justo encima de su cabeza, directamente al cielo, y ahí vio un círculo de luces. Luces tenues que descendían lentamente hasta volverse tan brillantes que lo abarcaron todo. Yo no sabía si creerle. Lo que nosotros habíamos visto de niños en esa casa era más una fantasía que otra cosa, pero parecía que él se lo había tomado muy en serio. Le conté a mi hermano y él no se pudo aguantar. Se puso a llorar, dijo que sentía que aquella criatura lo había vuelto loco. Resulta que mi hermano hablaba más con él por teléfono y mi papá siempre sacaba el mismo tema. El niño de plata, una obsesión que nunca se pudo sacar de la cabeza. El año pasado mi padre falleció. Meses después tuvimos que ir a la casa porque nos avisaron que había quedado algo pendiente, cosas que él nos había dejado. Poco antes de llegar le dije a mi hermano, ¿y si sí lo vemos? ¿Y si sí existe aquella criatura? No lo había dicho en voz alta hasta entonces, pero lo había pensado todo el camino. Nos quedamos callados, entramos con cuidado mirando hacia el fondo del patio. No había nada, todo estaba casi igual, a diferencia de que la vegetación estaba exageradamente crecida. Cuando salimos, por una fracción de segundo lo vi. Un hombre adulto hecho de estática. No había sol, pero reflejaba la poca luz que quedaba en el cielo.
Se paraba igual que mi papá, recargando su peso sobre la pierna izquierda. Mi hermano se quedó con la casa del ranchito. Al día de hoy yo vivo en Tijuana y a veces le pregunto si algún día va a vender esa propiedad. Y él siempre responde lo mismo: no, porque allá en el patio vive mi papá.